a Santiago capítulo 1. Estamos en este estudio de Santiago capítulo 1, comenzando hoy con el versículo 26. Dice lo siguiente: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha o sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Que yo quiero leerlo en otra versión, la nueva versión internacional, aquí en Santiago capítulo 1, comenzando con el versículo 26, dice: si alguno se cree religioso pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. ¿Okay? Si alguno se cree religioso pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Oiga, esto es fuertísimo, ¿ah? Esto es fuertísimo. ¿No? Dice: si alguno, o para personalizarlo un poco más, dice: si yo me creo ser religioso, pero no le pongo freno a mi lengua, me engaño a mí mismo y mi religión no sirve para nada. Eso es fuertísimo. La religión, dice aquí: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Yo no sé cuál es su opinión, qué es lo que usted piensa acerca de esto, pero aquí está hablando Santiago y es poderoso lo que está diciendo, ¿no? Poderoso, increíble. Yo no sé, a mí me impacta estas palabras. Salmos 34:13 dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Proverbios 13:3 dice lo siguiente: el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. El que mucho abre sus labios, el que no refrena su lengua, el que no controla su ira, el que no controla lo que dice aquí, tendrá calamidad. Proverbios 21:23 dice: el que guarda su boca y su lengua, su alma guardará de angustias.
Oiga lo que estoy diciendo aquí. El que guarda su boca y su lengua, su alma guardará de angustias. Y Santiago, claro, 1:26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y 1 de Pedro 3:10 dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos. Mire usted qué impactante esto. El que quiere amar la vida, porque hay unos que dicen, ¿sabe una cosa? Yo no amo la vida. La vida como que no le hallo sentido. La vida, llaman la vida la perra vida. Es un lenguaje bastante fuerte, ¿no? Imagínese, la perra vida. Pero aquí dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos. ¿Quiere ver días buenos? ¿Me está escuchando en esta mañana? ¿Quiere ver días buenos? Esto es lo que dice San Pedro. Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Así como lo oye. Esa es palabra de Dios. Esa es palabra de Dios. Si alguno se cree religioso entre vosotros, ¿qué significa esto? Bueno, quiero que hablemos de eso unos momentos. ¿No? Lo que está diciendo es que esa palabra religioso no está tanto hablando de religión en el sentido de alabanza, no está hablando tanto de una expresión externa, no, un rito externo, ¿no? Porque hay muchos ritos, hay unos que son muy ritualistas en sus ceremonias, pero Santiago está diciendo, está bien que practique los ritos, está bien que practique la liturgia que tú ofreces al Señor en tus servicios para el pobre. ¿No? ¿Quieres ayudar al pobre? Qué bueno que quieras ayudar al pobre, brindarle un servicio al pobre. Esto es importante, pero él está diciendo aquí que el mejor servicio que usted le puede brindar, ¿verdad? Y entonces como que califica y cualifica a qué es lo que se refiere, porque hay que ayudar hasta donde se puede a toda persona que es pobre, siempre y cuando los pobres de la tierra no sean haraganes, ¿no? La Biblia dice, el que no trabaja, que no coma. El que no trabaja, que no coma. Yo tengo unas personas que vienen a mi casa de continuo. Tengo una pareja que llega, que ellos son no videntes. Y entonces uno trata de ayudarlos, casi en cada ocasión. Porque tienen ellos tal vez
y son pobres, muy pobres. Entonces, pero aquí dice algo bien interesante, dice la religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre es esta, dice atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. ¿Ok? Muy interesante aquí. Porque unas veces dice, si alguno se cree religioso pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo. Y se refiere a las obras externas de la religión, la ofrenda a los necesitados, el ayuno, los actos públicos de oración y adoración. ¿Okay? Pero dice aquí, la religión pura y sin mancha delante de Dios Padre es esta. Atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. No el mundo de la naturaleza, sino el mundo de las personas y su rebelión contra Dios y su aislamiento de Él. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir con todo esto? Santiago está diciendo, mire, el rito más importante, la liturgia, lo mejor que usted puede hacer y lo menciona específicamente, dice, es ayudar al huérfano, lo que dicen los motos, soy moto, los huérfanos y las viudas en sus aflicciones. A veces tienen grandes aflicciones financieras, están tratando de trabajar, están tratando de defenderse. Y entonces es perfectamente posible que para algunas personas en la iglesia que tengan edificios muy lindos, esplendorosos para sus liturgias, pero que nunca practican con su dinero y sus finanzas las caridades para el pobre y para la viuda, para el huérfano. Y eso es lo que está condenando Santiago. Porque Salmo 68:5 dice que Dios es un padre a los que no tienen padre, y es un protector de las viudas. ¿Eh? Es un protector de las viudas. Y casualmente fue Zacarías que se está quejando, porque hay unas personas como que voltean el rostro y la cara y no entienden lo que es la verdadera justicia, no enseñan misericordia y compasión a su hermano, que tiene aflicciones financieras, a aquellos los huérfanos, los extranjeros, los pobres. Y Santiago está diciendo, no mantengas en tu corazón pensamientos inicuos, no mantengas en tu corazón pensamientos malos contra ellos. Y fue casualmente en Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8, donde dice, oh hombre, ¿qué es lo que el Señor requiere de ti? Porque muchos estaban sacrificando, iban a la iglesia y hacían sus sacrificios, y ellos iban y oraban. Y Dios le dijo, pero lo que Dios quiere es que hagas justicia, que ames la misericordia, ¿no? Y que te humilles delante del Señor tu Dios. A través de toda la historia humana,
El hombre ha tratado de hacer de los ritos y de las ceremonias y de las dogmas un sustituto por el sacrificio. En vez de sacrificarse, en vez de servir, creen que es suficiente adorar en los lindos templos y hacer largas oraciones, ¿verdad? Entonces han hecho de la religión una cosa esplendorosa y lo hacen todo dentro de la iglesia, pero son negligentes cuando tiene que ver con cosas que están fuera de la iglesia. No hay nada mal en adorar a Dios y ir a la iglesia. Es algo noble, es algo maravilloso adorar a Dios. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones y los pueblos. No, eso está bien. No hay ningún problema con eso. Pero lo que está diciendo es, ¿de qué vale que estés adorando a Dios? Que vayas a una iglesia y adores a Dios, pero no amas a tu prójimo, que está en necesidades, ¿verdad? Y puede ser muy religioso externamente, pero ¿cómo estás tratando a tus empleadas, a tus empleados? ¿Cómo estás tratando a tu esposa? ¿Cómo estás tratando a los hijos? ¿Estamos dando atención a los huérfanos y a las viudas? Esto es lo que se refiere aquí, a esta cosa, ¿no? Esto es impresionante. Yo no sé cómo usted lo recibe, pero aquí dice, si alguno se cree religioso, pero no pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo. Yo puedo preguntarle algo en esta mañana. ¿Cómo está tratando usted a su hermano, a su hermana? Sí, hermano y hermana de carne. ¿Cómo está tratando usted al vecino? ¿Cómo está tratando usted a la persona que trabaja en su casa? ¿Cómo está tratando usted a sus amistades? ¿Cómo está tratando cuando a usted le hacen una injusticia, tal vez un familiar? Si alguno se cree religioso pero no le pone freno a su lengua. Y yo he estado hablando de eso ya por algún tiempo. Aquellos que usan palabras vulgares, palabras literalmente de perro callejero, palabras soeces, palabras de bajo mundo, palabras de burdel y de cantina. Si alguno se cree religioso pero no le pone freno a su lengua, lo que está diciendo, está bien adorar a Dios, está bueno venir a la iglesia, pero si usted no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Porque dice, es que habla claramente acerca de estas cosas. Y después dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta. En otra palabra, lo que Dios considera como algo que vale la pena, algo que es auténtico, es atender a los huérfanos. Por eso es que estamos haciendo una casa para huérfanos. Y a las viudas en sus aflicciones. Y conservarse limpio de la corrupción del mundo. ¿Ok? Conservarse limpio de la corrupción del mundo. Entonces aquí lo tiene, atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, en sus necesidades, y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Tener cuidado, que es lo que vemos en televisión, tener cuidado qué es lo que estamos hablando, qué es lo que estamos diciendo, nuestro comportamiento diario.
la verdadera religión. Pero si yo vengo a la iglesia, si yo asisto regularmente, canto los cantos, leo la Biblia, oro, supuestamente, y todo tengo, ¿verdad? Tengo mi liturgia, digo 2 o 3 o 5 o 20 o 50 Padres Nuestros, pero entonces me enojo y pierdo los estribos. Entonces recuerden lo que dice la Sagrada Escritura aquí. Oiga, dice, mis queridos hermanos, en el versículo 19, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Listos, prontos para escuchar, pero lentos, tardos para hablar y tardos para enojarse. ¿Por qué? Porque la ira humana no produce la vida justa, la vida de Dios en nosotros. Entonces hay que despojarse, como un hombre que se quita una camisa sucia, o un delantal sucio, o una ropa sucia. Dice, despojémonos, quitémonos la inmundicia, la maldad que tanto abunda, para que podamos recibir con humildad la palabra implantada en nuestros corazones, la cual tiene poder para salvarnos la vida. Usted quiere alimentarse, quiere que el Señor le fortalezca, es importante leer la palabra de Dios. No se contenten solamente en escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo. ¿Ah? Y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, y persevera en ella, continúa, es fiel, es constante en leerla, es constante en buscar a Dios, no olvidando lo que ha sido oído, sino que habiendo recibido esta bendición al practicarla, entonces ahí es donde está la bendición. Y si alguno se cree religioso pero no pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo. Si usted no ahora, el problema es esto: yo puedo tratar de refrenar mi lengua, pero no lo voy a lograr si yo no permito que el Señor cambie mi corazón. Si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena su lengua. Unas veces nos hemos acostumbrado por años a hablar vulgaridades, chistes verdes. Cuando nos enojamos somos como una víbora y andamos causando estragos con el veneno mortífero que sale de nuestra boca, y la razón que sale de nuestra boca es porque está en nuestro corazón, y necesitamos que el Señor renueve nuestro corazón, que el Señor renueve nuestro espíritu, que el Señor fortalezca nuestro espíritu, y esto es lo que Él va a hacer en este año. Usted va a cambiar en este año, usted va a comenzar a disciplinarse en este año. Dios le va a dar fortaleza, Dios le va a bendecir en este año. Usted va a lograr victorias que usted nunca había logrado en este año. Dios va a bendecir a su esposa, le va a bendecir a usted, los va a ayudar en su matrimonio. Dios va a bendecir a sus hijos, Dios va a hacer cosas nuevas en ustedes. Y mire, se lo estoy diciendo, usted solamente ponga de su parte. No, es como aquellos que están buscando un trabajo y siempre están acostados en una hamaca. Uno tiene que poner de su parte. La Sagrada Escritura dice que el que no trabaja, que no coma. ¿Ok? Y usted no, ¿cómo va a alimentarse si usted nunca come? ¿Y cómo va a comer si usted no trabaja? ¿Verdad? Y uno dice, pero quiero trabajar, pero no. Bueno, de donde venga un trabajito, no importa. Cuidémonos de volvernos haraganes y frescos o frescas
hagamos lo que podamos hacer, porque uno dice, bueno, si yo no puedo tener un buen trabajo, entonces no voy a trabajar. Y ahí, es que ¿qué vamos a hacer? Que todo el mundo nos mantenga bien. Ahora, unas veces uno hace lo que puede. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, trata de limpiar la casa, trata de hacer, que cuando le salen trabajitos, de hacer algo, y hasta que por fin viene ese trabajo que usted necesita. Pero es importantísimo serle fiel al Señor en lo que es más importante, y es atender las necesidades de los huérfanos y las viudas en sus aflicciones, en sus pobrezas, y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Limpio de la corrupción. Oh, Señor, nos ayude. Esto es lo que el Señor le va a ayudar a hacer, a mantenerse limpio de la corrupción del mundo. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor. Y uno dice, ¿a qué se refiere, pastor, cuando habla sobre el hecho de que quiere que nos mantengamos limpios de la corrupción del mundo? Bueno, hay un sinnúmero de cosas que significa, pero entre otras, hay una lista de cosas aquí en Santiago capítulo 5 que menciona, y dice lo siguiente. Dice, las obras de la naturaleza pecaminosa, Gálatas 5:19, se conocen bien. Las obras de la naturaleza pecaminosa: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas. Pero dice que la religión la religión auténtica es ayudar a los huérfanos y a las viudas, a los que tienen grandes necesidades, los que están haciendo el esfuerzo, pero sencillamente no tienen la capacidad económica, aun cuando hagan un gran esfuerzo. Dice y mantenerse limpios de la contaminación del mundo. ¿Sabe lo que produce ese tipo de vida? Alegría y paz, amor, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y no hay ley que condene estas cosas. Pero dice, pero los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Y si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu y no dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Bueno, vamos a orar en este día. Este va a ser un año de victoria en la vida suya. Se lo estoy repitiendo porque lo creo, sinceramente. Pero usted tiene que poner de su parte. Este va a ser un año diferente. ¿Verdad? Dígale no al diablo, no al pecado, no a esas tentaciones. Y dígale sí a Cristo. Dígale, me estoy acercando a Él. Él me va a ayudar. Vamos a orar. Padre Celestial, en este día te pido por los huérfanos, los que han quedado motas, unas veces de padre y madre. Hoy yo pido que el Señor te ministre. Señor, yo te ruego que me ayudes
por medio de la radio y la televisión de hacer un gran esfuerzo por suplir ciertas necesidades que tienen mis queridos amigos y hermanos de un padre, aunque sea por radio o televisión. Yo te pido que ellos puedan sentir el amor de Dios en mi vida, que ellos puedan sentir el amor que yo tengo por ellos, porque unos toda su vida lo único que han recibido es palabras de desaliento y frustraciones. Levántales, bendíceles, asegúrales, oh Señor, que tú los amas, que tú estás para brindarles la mano. Sácalos de sus congojas, sana sus cuerpos físicos, provee financieramente, Dios, para sus necesidades económicas. Yo te lo pido encarecidamente. En el nombre de Cristo Jesús. Oh Señor, ayúdanos a ser personas altruistas, dadivosas. Toca nuestro corazón para que nosotros podamos compartir con el que no tiene. Bendice a mis amigos y mis hermanos campesinos en este día. Tócales, fortaléceles. Pido por las diferentes plantaciones de frijol, de arroz, de maíz, de caña, de sorgo, de tomates, de chiltoma, en el nombre de Cristo, por aquellos que han sembrado zanahorias y cebollas. En el nombre de Cristo, suple para ellos chayote y cosas así por el estilo. Bendice, Señor, las plantaciones de esta preciosa tierra. Abre, Señor, las ventanas del cielo y derrama bendiciones sobre esta nación. Por aquellos que están metidos en el ganado, ayúdales. En el nombre de Cristo. Gracias. Bendice los esfuerzos de aquellos que hacen, que siembran, que se esmeran. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Dale sabiduría a los gobernantes y ayúdanos siempre a ayudar al huérfano, a la viuda en sus aflicciones y mantenernos siempre con tu ayuda puros delante de Dios. Yo bendigo a mis hermanos y proclamo año de la bendición del Señor, año de fortaleza, año de paz, año de paz, año de paz, año de paz.